tan ocupada en el mundo de la forma que no he podido hacerlo. Vale, pues como yo tampoco pareciera que haya podido ubicarme, si te parece, lo que me ha venido que podíamos hacer sería, como hay un par de cameos que están en el momento donde estamos estudiando aproximadamente, podríamos ver esos cameos con tu colaboración fantástica de traducción y así nos sirve, estamos hoy una horita y nos conectamos el próximo día, ¿vale? Y ya nos habrá dado tiempo a buscarlo. Porque, Aparentemente, en la forma estamos perdonando muchas creencias erróneas. pues sí. Entonces, vamos a ver. ¿A cuál cameo te gustaría ir, Santa Linda? Sí, vamos a estar en el final del 8 y el principio del 9, porque sé que estuvimos viendo el 8 y como hemos estado también hablando del tema del sexo, pues aquí hay una mención y podría sernos útil No también. son sex. Bueno, vamos a ver, Quisieras que no, no son el Not sex. So Sex on Sex es el 11 y nosotros Sí. todavía no hemos leído ni el 9 ni el 10. Por eso la idea sería ir avanzando hasta allí, pero desde el final del 8, porque tengo aquí unas notas en la página 1733, donde dice que continuamos en el compendio del 19 de octubre, compendio 19 de octubre, porque el 18 no se hizo. Y continuaríamos de ahí en adelante. Entonces, pudiera ser que nos quedáramos ahí. Lo tengo que comprobar y no me ha dado tiempo a ello. Entonces, vamos a ver. Yo dejé de leer con ustedes ya como una semana, porque ya mis horarios se pusieron aparentemente. ¿Tú recuerdas cuándo dejaste de leer con nosotras? Yo recuerdo, pero no leímos The Mother of the Children conmigo. No, ni este ni de... Eso, ni Ni de Miss Mother... Albert Miracle Claro, Worker. nosotros yo creo que nos quedamos leyendo hacia el final del compendio del cameo 8. Creo que ahí nos quedamos. Por eso la idea sería retomarlo ahí y ver hoy juntas el final del cameo 8 y el cameo 9, lo que nos dé tiempo hoy en una horita. Sí, ¿Vale? en el cameo 8, ¿tú recuerdas dónde nos quedamos? ¿Se quedaron Em, ustedes? pues pudiera ser que nos quedáramos en torno a... Lo que tengo apuntado es al final de la página 1733. Egocentric is right. I do not need another. El último. Vamos a ver. El último párrafo. Oh, el último. Oh, egocentric is right. Sí, Egocentric is right. desde Okay. ahí. Entonces, si te parece, ¿Quieres que también hacemos... esté en las notas? ¿El qué, perdón? ¿Quieres que también esté en las notas o solamente terminó de leer los cameos? Vamos a ver. Si la cuestión sería que dónde está cada cosa, porque yo normalmente lo que hago es ubicarme con cada cosa, ¿no? Pero precisamente, pues eso es lo que no he tenido tiempo de hacer yo tampoco. ¿Dónde está? Porque digamos que lo que parece llevar tiempo del compendio es esto está en esta página, en este libro, lo otro está en la otra página en las notas, esto se está viendo en el libro de Ausencia de Felicidad por el otro lado, en tal página, y eso es lo que no pareciera que haya conseguido ubicar. Entonces, parece que nos hemos quedado ahí porque lo tengo apuntado, como que hasta ahí llegamos el compendio del 18 de octubre. Bueno, o del 17, porque el 18 no se hizo, creo que pone aquí. No se hizo. Entonces sería desde el 19 de octubre, que sería desde ese último párrafo.
Listo, entonces yo tomo ese último párrafo. ¿Tú sabes a qué parte corresponde? Ahora cuando lo vayamos leyendo quizás podamos ir hasta allí, hasta las notas, a qué parte corresponde, en qué parte estamos. A ver, Porque nos quedamos en qué principio. Estábamos en los principios apenas. sí, claro. Esa es la cuestión, ¿en qué principio estábamos? A ver, estábamos... A ver. Puede que estemos en el 42, porque estuvimos viendo todo el tema de The One More River, que era The One More Rivet, que eso te lo quería preguntar, porque ahí Jesús, página 125 de las notas, en lo que pone arriba... De las notas, a ver un ratito, yo aquí tengo las notas, entonces vamos a buscar el párrafo 125, página 125, de las lo que... páginas que están abajo, ¿verdad? No, arriba 125, abajo 130. Arriba, listo, ya, eso es lo que necesito saber, ¿en dónde tengo que buscar? Ay, Dios mío, aquí no me aparece en esta versión. Abajo 130, voy a ver si es que me da, estoy todavía en la 27. 25, 129, 30, 125, ¿no? 125 arriba, 130, pero tampoco es que nos quedáramos ahí, porque pudiera ser... O sea, que no lo sé seguro, esa es la cuestión. ¿Dónde nos quedamos? The One More River... Estoy por el principio, por ese 23. Corresponde al compendio 16, pero luego yo tengo ahí puesto que hicimos hasta el compendio 18, que es lo que estaba justo buscando antes de conectarnos, pero ya no me ha dado tiempo a buscar más. Porque lo que pareciera que aquí se nos explica es que hay una parte que corresponde al cameo 11, que son las notas acerca del sexo. Hay bastantes notas que se van acerca del sexo que se van dictando entre los principios 43 y 46, por lo cual deduzco que nosotros no llegamos al 43, porque la parte del sexo no la vimos. Vimos un poquito que hay anterior, que es lo que también se ve en esta parte del cameo 8 al final, pero estaba buscando la parte de... porque sí que quería tu traducción inspirada con respecto a The One More River. The One More River. Parte del River no lo recuerdo. Pero si llegamos allá, lo miramos al Espíritu Santo que nos dice, Santa Hilda, voy a tomarme el tiempo de encontrar, porque te comento que pareciera que me compré un... Vamos a ver, voy a tener que tal vez hacer ¿Te parece que lo dejemos por hoy? Porque como... Sí. ¿Verdad? Y nos damos este tiempo, ¿vale? Sí, para ser útiles con esto que tenemos. Por venga, ahora dejamos las notas a un lado. Nos enfocamos en el cameo. ¿Podríamos volver... ¿Mañana tú tienes posibilidad? Mañana sí puedo, mañana a las 8, sí, porque pareciera, eso te digo, estábamos con la aparente mudanza de mi mamá, pero resulta que mi aparente cuñada cree tener COVID, entonces toda la familia, por eso en ese momento pude ser útil, porque si no estábamos moviendo todas las cosas de mi madre, ¿no? Entonces sí, mañana también, mañana a las 8 también puedo. Vale, genial, pues gracias. Hoy día les miro aquí y me pongo a revisar donde pareciera que están los principios, porque no los estoy encontrando. Vale, pues muy bien. Entonces empezaríamos a leer desde ahí. Sí. Egocentric. Sí, por favor. Vamos allá. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que él desee,
porque sé que Él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Pues muchísimas gracias. Gracias, Santa Hilda, porque siento nuestra unidad mental junto con la del espíritu. Amén. Yo también. Gracias. Muy bien, pues adelante. Ok, dice entonces, egocentric is right. I do not need another physical mother, and she was the only one who conceived without any lack of love. Es correctamente decirlo, egocéntrico es correcto. Yo no necesito otra madre física, ella fue la única que concibió sin ninguna falta de amor. But I told you before that many are born who have not been reborn. Pero también te dije antes que muchos nacen que no han renacido. I mentioned it to you and Bill in connection with your own parent. The sentence ends unfinished. Te mencioné a ti y a Bill con conexión a tus padres. Esta oración, a sus padres. Esta oración termina sin finalizarse, o sea, no se estructura toda la oración. Based on this response, it seems that Helen may have entertained the thought that Jesus would be physically born again through her. Basándonos en esta respuesta, pareciera que Helen hubiese estado teniendo el pensamiento de que Jesús volvería a nacer físicamente a través de ella. Indeed, shortly after this, Jesus refers to Helen's false pregnancy notions. De hecho, poco tiempo después, Jesucristo se refiere a las nociones de falso embarazo de Helen, estos síntomas falsos de embarazo de Helen, which were an unconscious attempt to fill her sense of inner scarcity, las cuales fueron un intento inconsciente de llenar su sentido interior de escasez. Jesus clearly thinks that Helen's ego has taken ownership of the references to Mary she has been hearing. Jesús claramente piensa que el ego de Helen se ha apoderado de las referencias respecto a Mary que Helen ha estado escuchando. In Cameo 12, we will see that Helen learns from this experience, because the next time she hears this biblical quote, she's able to interpret it in an egoless way. En el Cameo 12 veremos que Helen aprende de esta experiencia porque la siguiente vez que ella escucha esta escritura bíblica o esta frase bíblica, ella es capaz de interpretarla de una manera desprendida del ego, sin ego. Mm-hmm. While putting Helen in her place, Jesus reveals some important things about his physical life. Mientras puso a Helen en su lugar, Jesús le reveló algunas cosas importantes con respecto a su vida física. First, he says he will not be born again into a physical body. Primero, él dice que él no volverá a nacer nuevamente en un cuerpo físico. He has transcended that. Él ya trascendió eso. Second, he appears to clarify the manner of his birth 2,000 years ago. Segundo, pareciera que él clarificó la manera en que su nacimiento tuvo lugar 2,000 años antes. His reference to Mary conceiving without any lack of love seems to be an allusion to his recent statement that sex is often associated with lack of love.
el que él haya hecho referencia a que María concibió sin ningún tipo de falta de amor, pareciera ser una alusión a lo que recientemente había dicho, que al sexo muy a menudo se lo asocia con falta de amor. Y nos lleva a un pie de página aquí, que nos envía a leer en el texto, en el capítulo 1, el principio 28, la línea 5, el párrafo 5 y la línea 1. Y nos vamos al texto, pero por el libro de San Robert Perry, ¿verdad? Ok. Que es a lo que se hace referencia. Yo tengo que salirme de aquí o traerlo también, pero para mí es más fácil de encontrarlo. 28. Principio 28. Miracles are a means of organizing different levels of awareness. Es el principio 28. Párrafo 5 parece que dijo, ¿no? El 5. Sex frequently involves lack of love. El sexo entonces envuelve normalmente falta de amor. Es que, por eso es que pareciera que se produce cuando se necesita sentirse amado por otro cuerpo, ¿no? Esa es la connotación que se le da. Necesito que me expreses que me ames. Sex frequently involves lack of love, but revelation is purely a love experience. El sexo frecuentemente envuelve falta de amor, pero la revelación es puramente una experiencia amorosa. Pero solo nos dijo que leyéramos la primera frase. Bueno, pero ya que lo estás comentando, si sigues leyendo, physical closeness cannot achieve this. Physical closeness cannot achieve this. El acercamiento físico no puede alcanzar esta experiencia de amor que se da en la revelación. As was said before, the subconscious impulses properly induce miracles. Tal como se dijo antes, los impulsos subconscientes inducen a milagros propiamente, which are interpersonal, los cuales son interpersonales, and results in closeness to others, y resultan en cercanía hacia los demás. Si me permites, voy a añadir ahí que correspondería esta parte con el capítulo 1, el significado de los milagros, con el punto 2, la revelación, el tiempo y los milagros, con el párrafo 1, donde se nos está diciendo la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Y aquí nos da un pie de página número 56 que nos dice que en el mismo principio, en el párrafo 2, la línea 1 dice Miracles come from the below conscious or subconscious level, simplemente corroborando donde Jesús lo había dicho también antes, que nos dice as was said before, estaba eso en el párrafo 2 de este mismo principio, que los milagros vienen del subconsciente. ¿Sigo leyendo, Santa Hilda? Sí, nos volvemos a ir al cameo. Al cameo, nos regresamos al cameo, listo. Oh, acá estamos, en el cameo 8. Ya. Y volvemos al párrafo donde estábamos. Había una llamada número 7, que es la que hemos visto, cuando se nos ha comentado his reference to Mary conceiving without any lack of love seems to be an allusion to his recent statement that sex is often associated with lack of love. Ya la encontré, sí. The lack of love
comes from using sex for personal gratification. La falta de amor viene por causa de utilizar al sexo para la gratificación personal. Whereas it should be used as a selfless channel for bringing children into the world. Mientras que debería ser utilizado como un canal sin que haya el selfish and selfless, como un canal para traer a niños al mundo. To say that Mary conceived without any lack of love, then, is to imply that she used sex properly, to imply, in other words, that she did conceive Jesus through sexual intercourse, but that she did so with an singularly high state of mind. Voy a traducir, ¿no? Entonces, el decir que María concibió sin ninguna falta de amor, entonces implica que ella utilizó el sexo de manera apropiada, lo cual quiere decir, en otras palabras, que ella concibió a Jesús a través de una relación sexual, pero que ella lo hizo en un estado muy singular, muy alto de conciencia, un estado mental muy alto. Lo que podemos clarificar aquí, para que todo el mundo lo entienda, es que esta es la deducción que hace San Robert Perry y su equipo, ¿verdad? O sea, esta parte corresponde... Claro, esta es una deducción que hace San Robert Perry y su equipo, porque esto no es lo que lo está diciendo Cristo. Eso es, es no la es que... apreciación que ellos tienen. Sí. Así es, no es que venga de primera mano, esto no son las notas, sino que esto es el comentario que San Robert Perry y su equipo hacen a esa parte de las notas. Gracias. Entonces dice state of mind, one that was free of any lovelessness whatsoever, una que estuvo libre de cualquier idea de falta de amor. In this interpretation, if this interpretation is correct, aquí mismo él lo dice, ¿no? Si esta interpretación es correcta, él está diciendo que es la interpretación de él y su equipo, then here is the same purity that we find in the concept of the virgin birth. Entonces aquí está la misma pureza que encontramos en el concepto del parto, diríamos yo, de la Virgen, ¿no? Un parto virginal. Only in this case expressed in the act of sex. Solamente en este caso expresado en el acto del sexo. Pero dice el nacimiento de la Virgen. De cuando la... Pero tiene que ser de that birth to the baby. Sí, de cuando la Virgen dio a luz, como un alumbramiento virginal, puro, ¿no? Es que la idea sería que virginal sería puro, ¿no? Porque aquí en este mundo son todo símbolos y la idea de virginal es pureza, ¿no? Porque antes se asociaba el sexo con lo pecaminoso. Tener sexo era un pecado, ¿no? Y de hecho en este mundo todavía, en algunas zonas del mundo, si alguien tiene sexo fuera del matrimonio o lo tiene con alguien con quien no está casado, mientras está casado, pues se le mete en la cárcel o incluso se le condena a muerte. En algunas zonas del mundo, aparentemente. O sea que se considera un pecado. Entonces, lo que está haciendo Jesús también es desmitificarnos esa idea del pecado siempre, ¿no? No solo con relación al sexo, sino que aquí no hay pecados, no hay nada que sea punitivo, nada que se pueda castigar. Porque como no es nada, no estamos haciendo nada, nunca sería castigable, ¿verdad? Genial. This was such a high accomplishment, apparently, that she was the only one who achieved it. Este pareciera ser un logro muy alto aparentemente, que ella fue la única que lo logró. Nos dice nuestro hermano mayor, dice que ella fue la única que pudo tenerlo sin este sentido de falta de amor. Bueno, pero esto... Bueno, que sería una interpretación eso también, como que ella fuera la única, ¿no? Sí, todo es precisamente sí. If Helen is not to give birth to Jesus physically, then why is she hearing things that liken her to Mary? Things like, blessed are you with Mary as the mother of the children. Entonces, si Helen no va a dar a luz a Jesús físicamente, entonces, ¿por qué está ella escuchando cosas que la comparan a ella, a Mary, como
Bendita eres tú junto con María, como la madre de los niños. And behold the handmaid of the Lord. Y contemplen aquí a la sirvienta del Señor, a la esclava del Señor, que fue lo que dijo María en la Biblia, ¿no? The clue apareciera, ¿no? The clue lies in Jesus' comment, I told you before that many are born who have not been reborn. La clave está cuando Jesús dice, te dije antes que muchos han nacido que no han vuelto a nacer, o que no han renacido. This is reference to his first discourse on sexuality. Esta es una referencia a la primera conversación que tuvieron con respecto a la sexualidad. Nos envía un pie de página que está en el texto, en el primer principio, en el principio 18, en el primer capítulo, principio 18, las líneas 3 al 6. Vamos a irnos al primer capítulo, principio 18. A miracle is a service. It is the maximal service one person can render another. Un milagro es un servicio. Es el mayor servicio que una persona puede hacer a otra. It is thus a way of loving your neighbor as yourself. Es, por lo tanto, una manera de amar al prójimo como a ti mismo. Estaríamos viendo aquí correspondiente con el principio 18 también del libro, de la FIP, de la Fundación para la Paz Interior. Dice, the doer recognizes his own and his neighbor's inestimable value simultaneously. El que los obra reconoce el inestimable valor tanto de sí mismo como de su hermano. ¿Podemos parar un momentito antes de leerlo? Prójimos. A mí lo que me estaba viniendo en este respecto, en este sentido, es que cuando Jesús le hace la referencia a ella, se la hace más en el sentido de ser la madre de las criaturas, como en el sentido de asumir la responsabilidad de que aquí vamos todos juntos y que no me puedo salvar yo sin los demás. Sería un poco la idea de la hermandad, del hermano mayor. La madre es la que cuida de los niños, el hermano mayor es el que cuida de los niños. Y también un poquito, o sea, lo que hace Jesús con la vida de todos y cada uno de nosotros es todo lo que hacíamos antes, lo reinterpreta ahora en favor de la verdad. Como ella trabajaba con niños y trabajaba además con niños que parecían tener retraso mental, pues le quiere hacer ver un poco que ella puede ayudarles a esos niños a elegir correctamente ahora, ¿verdad? En ese sentido es la madre de los niños y por eso se lo compara con Santa María, aparentemente con la ilusión de virgen, ¿no? Con la ilusión de su madre pura y virginal, que no usa el sexo con el sentido de gratificarse físicamente, sino que lo usa para atraer al Hijo de Dios a que venga a elegir correctamente de nuevo ahora, ¿verdad? ¿Y deseas que leamos lo que se nos dijo del 3 al 6, esos sí. párrafos en el principio 18? Sí. Sí. On sexuality, con respecto a la sexualidad. Homosexuality is lacking in love only to the extent it is based on the principle of exclusion. El homosexualismo está faltándole amor únicamente en el sentido en que se basa en un principio de exclusión. Everybody should love everybody. Todos deberían amar a todos. It is wrong to deny the beauty of some souls because of body structures of which you are afraid. Está mal negar la belleza de algunas almas únicamente por la estructura corporal a la cual tú tienes miedo. This is essentially an unhealthy attempt to limit fear. Esto es esencialmente un intento no sano de limitar el miedo. But fear cannot be limited. Pero el miedo no puede ser limitado, just as love cannot have limits. Tal como el amor no puede tener límites. Párrafo 4. Heterosexual attitudes can be similarly distorted. Actitudes heterosexuales también pueden ser similarmente distorsionadas, but do contain a more natural potential. Pero sí contienen un potencial más natural.
Sex relations are intended for having children. Las relaciones sexuales tienen la intención de que sean para tener hijos. You have misunderstood sex because you regard it as a way of establishing human contact for yourself. Tú has malentendido el sexo porque lo contemplas como una manera de establecer contacto humano para ti mismo. This has led to body image problems. Esto ha llevado a problemas de imagen corporal. ¿Quieres decir algo, Santalina? Bueno, lo que añadiría es que en las notas no venía for having, sino for children. Que el sexo se entiende para los niños, no para tener niños. O sea, es diferente decir el sexo se entiende para los niños que for having children. El sexo es una cosa de niños. Cambia completamente. Claro. El sexo es como juego de niños, cuando que a decir sexo es para tener niños. O sea que de alguna manera Jesús está usando los dos sentidos, porque ya nos lo dice más adelante cuando nos habla en el texto, ya en los últimos capítulos, nos pone la referencia de que somos como niños que jugamos juegos bélicos, ¿no? Juegos de guerra, y que tenemos que crecer. Hay que madurar en ese sentido, hay que querer abandonar todo lo que se refiere al ataque, ¿no? Entonces, el sexo, cuando nosotros maduramos a la hora de ir perdonando, es una de las cosas que se tiende a abandonar porque se ve que no lo necesito, porque no voy a encontrar satisfacción a través del cuerpo, ¿no? Todo eso es lo que habíamos estado hablando. Entonces, lo dice un poco como que cuando maduras, pues el sexo ya no se vuelve necesario para ti, ¿verdad? Entonces, children are miracles in their own right. Los niños son milagros en sí mismos, por su propio derecho. They already have the gift of life, and their parents provide them with the opportunity to express it. Ellos ya tienen el regalo de la vida y sus padres les dan la oportunidad de expresarla. Párrafo 5. Nothing physical, mental, or spiritual should be used selfishly. Ninguna cosa mental, física o espiritual debería ser usada de manera egoísta. The pleasure from having anything should come from utilizing it for God's will. El placer de tener cualquier cosa debería venir de utilizarlo para la voluntad de Dios. You should live so that God is free to arrange temporary human constellations as He sees fit. Deberías vivir deberías vivir de tal manera que Dios tenga la libertad de arreglar temporalmente las constelaciones humanas tal como Él las ve que encajan. If you have not had children, do not interpret this in terms of guilt. Si tú no tienes hijos, no interpretes esto en términos de culpa. Many children who are already here need spiritual parents. Muchos niños que ya están aquí necesitan padres espirituales. The poor are always with us. Los pobres siempre están con nosotros. And many who are born have not been reborn. Y muchos que han nacido no han vuelto a nacer. Y aquí hay una referencia a Marcos 14:7. 14:7. For you have the poor with you always, porque tú tienes a los pobres siempre contigo. This verse is being applied here to the spiritual poor, specifically to children who need spiritual wealth and spiritual rebirth, and who therefore need spiritual parents. Este versículo está siendo aplicado aquí a los espiritualmente pobres, específicamente a los niños que necesitan abundancia espiritual y un renacimiento espiritual, y quienes por lo tanto necesitan padres espirituales. Uh-huh. Gracias, pues volvemos al cameo. Estaríamos otra vez en la página 1734, en el último párrafo de esa página. Mientras llegas hasta ella, lo voy leyendo. If Helen is not to give birth to Jesus physically, then why is she hearing things that liken her to Mary?
things like, blessed are you with Mary as the mother of the children, and behold the handmaid of the Lord. San Robert Perry y su equipo están hablando de que si Helen no va a dar a luz a Jesús físicamente, ¿por qué está oyendo cosas relacionadas con María, como por ejemplo que bendita eres tú entre las mujeres, entre las madres de los niños, y aquí estoy, Señor, como tu servidora, como tu esclava? Aquí me tienes, Señor. Entonces sí, entonces nos habíamos quedado, esta es la referencia a la primera conversación que Jesús tuvo con Helen respecto al sexo. Y seguimos, his point there is that Helen does not need to be a physical mother. Su punto aquí, el punto que Jesús estaba haciendo, es que Helen no necesita ser una madre física. Rather, she can be a spiritual mother to those who have been physically born, but have not yet been spiritually reborn. Más bien, ella puede ser una madre espiritual para todos aquellos que han nacido físicamente, pero que aún no han renacido espiritualmente. By referring to that statement in the current context, Jesus is implying that the way Helen can be this mother is by being a spiritual version of Mother Mary. Al referirse a esta cita en este contexto actual, Jesús quiere insinuar que en la manera en la que Helen puede ser una madre es al ser una versión espiritual de la Madre María. Like Mary, she can bring Jesus into the world, but in this case, what she will bring in is not the body, but his teaching. Como María, ella puede traer a Jesús al mundo, pero en este caso, lo que ella traerá no es su cuerpo, sino su enseñanza. This is how she can manifest the child Christ. Así es como ella puede manifestar al niño Jesús. This is how she can achieve motherhood and fill her sense of lack. Esta es la manera en la que ella puede alcanzar la maternidad y llenar este sentido de falta, de escasez. She can give birth to a course in miracles. Ella puede dar a luz a un curso de milagros. Qué bonito, sí. Muchas gracias. Pues así es. Y esto es para Santa Helen y es para todos, ¿verdad? Todo. Porque es universal. Todos podemos ahora dar a luz a la verdad en nosotros. Tú eres mamá de muchas de nosotras. Igualmente, porque aquí nos volvemos todos mamases, ¿verdad? Hermanos mayores. Ese es el plan de los maestros, que todos nos vayamos haciendo maestros y enseñemos a otros muchos alumnos, ¿no? Y así cuanto antes nos ponemos todos a la par y ya no hace falta más tiempo. Ay, qué lindo que nos pongamos todos a la par. Sí, qué maravilla. Que seamos conscientes de que ya estamos todos a la par y que ya hemos despertado. Amén. El plan ya se ha culminado, claro que sí. Pues vamos a por el cameo 9. Listo. Cameo 9, Mrs. Albert Miracle Worker. La señora Albert, una obradora de milagros. Párrafo 1. After a discussion of the Golden Rule and Golden Rule behavior, después de la conversación respecto a la regla de oro y al comportamiento de la regla de oro, que está en el capítulo 1, el milagro 42, párrafo 4 y 4, línea 4. ¿Qué quieres que leamos eso? Aquí lo que habría que comentar es que el milagro, el principio 42, vamos a verlo, porque en las notas, vamos a ver, en las notas, el T1B 42 empieza: The miracle makes no distinction among degrees of misperception. Que es que como no corresponden, ten en cuenta que la regla de oro está en el libro, en la página 10, pero no está dentro de los principios de los milagros, ¿verdad? En el texto final
estaríamos en el capítulo 1, el significado de los milagros, la página 10. O sea, no está dentro del principio en el texto final. No, estaría en el párrafo 6, dentro del punto 3, la expiación y los milagros. Respondes a lo que percibes y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos deben ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. El principio 42 en lo que es el texto sería: uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte del sentido de aislamiento, privación y carencia. El 41, nos vamos un poquito más para atrás. Nosotros sí que habíamos visto, seguro, el 40 y el 41. El 40, el milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. El 41, el contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. Habíamos estado viendo el tema de la marca universal, que Jesús además la compara con esas marquitas, strawberry mark, que hay a veces en las personas. Los niños. Sí. Y el 42 aquí: the miracle makes no distinction among degrees of misperception. It is a device for perception correction, which is effective quite apart from either the degree of the direction of the error. This is true indiscriminateness. El contenido perceptual de los milagros es plenitud, de ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. Me parece que hay una mezcla de varios principios aquí, ¿no? ¿En cuál, Santa Hilda? Entre lo que estoy leyendo en las notas, donde pone 42, que no corresponde exactamente con el 42 del texto final. ¿San Robert Perry? Del texto final. En el de San Robert Perry, el 42 sí que seguramente se asemeje a lo que ponen las notas, porque lo que hizo San Robert Perry fue dedicar el primer capítulo solo a los principios de los milagros, con lo cual fue más bien siguiendo el desarrollo que sigue las notas a la hora de elaborar los principios. En el de San Robert Perry dice: wholeness is the perceptual content of the miracle. It does correct or atones for the faulty perception of lack. La compleción es el contenido perceptual del milagro, por lo tanto corrige o expía por la percepción errada de escasez. En la versión de San Robert Perry. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. Sí, sí. Wholeness is the perceptual content of the miracle. Entonces estaríamos equiparando. El contenido perceptual del milagro es la plenitud. Sí. Sería el 41. La compleción es el contenido perceptual del milagro. Yo dije lo mismo, pero de otra manera. Sí, pues es el principio 41 del texto final. Ok. Sí, bueno, por eso es que tenemos que comparar aquí y allá. Eso es. En fin. A este aspecto a la mente le encantaría que traduzcan esta y que nos quedemos con esta de San Robert Perry, realmente. Esa es la versión que me gusta. Bueno. Porque tiene todo. Me encanta eso. Bueno, lo que tiene todo realmente son las notas. Sí. Porque todavía en la de Robert Perry también faltan cosas.
También faltan cosas en la de San Robert Perry. Claro, tú no has ido viendo que en la de San Robert Perry hay extractos de las notas, hay cosas que no están. Tiene una gran parte, pero todavía faltan cosas. Pero han hecho un gran trabajo, desde luego. Un gran trabajo. Sí. Pues Pero muchas en gracias. ese frente aspecto la mente me ha apoyado mucho a mi camino de entregar, al entender, a conocer a Jesús de manera cómo nos va guiando, al soltar nuestros miedos y al confiar en que sí, todos podemos hablar con Él. Ha sido magnífico esta versión de San Robert Perry. Pero también debería darle momento para leer las notas estrictamente. Ahora ya puedo, ahora parece que ya puedo hacerlo. Claro. Porque pareciera que tengo un aparato, tener mejor definición con las letras, entonces podré leerlo. Voy a hacer eso, será mi próximo libro para leer realmente, las notas. Bueno, las notas, a ver, en realidad lo que ocurre es que las notas hay partes, por eso estamos haciendo el compendio, ¿no? Porque hay partes que las notas son notas, es decir, que no tienen un sentido leídas literalmente. Y por eso nosotros vamos viendo lo que pone aquí, cómo lo han traducido en San Robert Perry, porque San Robert Perry también ha hecho una reestructuración de dónde viene cada cosa, sobre todo en esta primera parte, que es donde hay más cambios en la versión final. Entonces, como San Robert Perry también ha hecho un movimiento de la información, pues por eso nos está llevando tanto tiempo el hacer el estudio de este primer capítulo, que es donde más cambios hay. Luego ya todo confluye en que se hace igual tanto en el libro de San Robert Perry como en las notas, en el libro de San Robert Perry y en la versión final. O sea, todo se iguala al final, ¿no? Los primeros capítulos, sobre todo el 1 o el 2, ¿no? Es donde más disparidad hay entre los tres materiales. Y siempre hay algunos epígrafes, por ejemplo, en el capítulo 28, pero en el capítulo 28 hay discrepancias en un epígrafe y en el capítulo 29 también. La información está, solamente que las secciones están divididas, entonces hay o más o menos, pero la información es la misma realmente. Claro. Está como, tú a veces lees algo que yo leo después, eso es todo, pero está la misma información. Sí, la cuestión es que como el texto se dictó todo seguido, o sea, Jesús no puso capítulos, no lo dividió en capítulos, no lo dividió en secciones o epígrafes, no lo dividió en párrafos como estamos acostumbrados, ¿no? Sino que las notas se tomaron todo seguido, ¿no? Entonces, pues el equipo de San Robert Perry han considerado que esa división era más apropiada que la que había hecho San Kenneth Wapnick con Santa Helen, que fueron los que principalmente, porque participó menos San William Thetford en esa división, tenemos entendido. La cuestión sería que a lo mejor algún día también lo que podríamos hacer es dedicarle un compendio a ver lo que habla San Robert Perry y su equipo al principio de cómo se llevó a cabo este texto, ¿verdad? Digamos... Hay un cameo Santa Hilda que dice The Need for This Edition. Sí, pues puede que sea ese, o incluso creo que había un anexo que también hablaba de ello, ¿Sí? De las diversas... Sí, eso es a lo que me refiero. ¿Cameo o anexo? Me parece que es un cameo, sí, estoy buscando. Es un apéndice 2. The Vale. Need for This Edition. Pues a lo mejor... Es el apéndice 2. The Need of This Edition and How... Es que el apéndice 1 son los cameos, ¿verdad? Después de los cameos, son tres cameos y luego viene un apéndice 2 y finalmente un apéndice 3. El apéndice 2 dice la necesidad de esta edición y cómo fue hecha. Y ahí redacta primera versión de las notas, segunda versión el urtext, tercera versión de second draft, la segunda fourth version de Hewlin Case. Pues podríamos leer todo eso para tener una idea bien clara de cómo se llevó a cabo, cómo se llegó a la versión de la FIP, porque además ahí compara algunas frases de lo que hay en una... O sea, de cómo se ha ido quitando la información de unas a otras, ¿verdad?
porque finalmente habría como 4 grandes ediciones, que serían las notas, el Urtext, la versión de Hewlin Case y la de la FIP. Esas serían las 4 grandes versiones. Ahí saben por qué decidió, pareciera que era útil que él retomara lo que originalmente estaba. ¿Y tú has visto en algún caso que, porque a mí me suena haber leído en algún momento que esta versión de San Robert Perry y su equipo se había hecho con el consentimiento de la fundación? La fundación había permitido que anexen le dio los Glossary of Terms, me parece que contiene esto. Me parece que sí lo leí en alguna parte, Santa Isla, que la fundación les dio, o yo leí algo de, volvamos a leer, lo leí tan hace tiempo y lo leí con la versión física del curso, que prefiero volver a leerlo antes de decir sí o no, prefiero volver a leerlo. Vale. Volvamos a leer esta parte porque ahí estaba, donde dice que luego le dieron a ellos el glossary y por eso tienen el manual para el maestro, me parece algo así. Lo leí después. El glosario el apéndice 3 sería el glosario de términos. Sí. Ese es el apéndice 3. Pero aquí también me parece que está el manual para el maestro, Santa Hilda. Pues mira, lo miramos un segundito, porque yo lo que estoy viendo es que son solo los términos. A mí me pareció, yo recién lo estuve buscando porque quiero leer el manual para el maestro de aquí. Sí, aquí está, volumen 3. Son 3 volúmenes. El texto, luego el volumen 2, el libro de ejercicios, y luego volumen 3, el manual para el maestro. Y después está la clarificación de términos. ¿A qué te refieres? Y después cameos. Pero el manual para el maestro está antes de... Sí, antes de los cameos. Y antes de... antes de la clarificación de términos. Eso es, porque no es la clarificación de términos. No corresponde con la clarificación de términos del texto, corresponde con términos. O sea, no son... Porque la clarificación de términos del texto son 6 solo y son comparaciones. La clarificación de términos del... Pero al final está el glosario del término del curso, en el apéndice. Sí, pero a lo que me refiero es que no son equiparables el glosario con la clarificación de términos. Porque si ves el glosario, son muchos más términos y no vienen enumerados. Sí. Es como si fuera... Pues van... Empezamos por el principio. Atonement, expiación, Christ, Cristo, creation, creación, creation, our creation, nuestra creación, ego, ego, eternity. Y en cambio, la clarificación de términos del manual para el maestro son 6 y son mente, espíritu, el ego, el milagro. O sea, son muchos menos términos de los que vienen aquí y más tratados en profundidad. O sea, que esa parte no sería equiparable. ¿Me explico? Lo que habría que ver es cómo termina. Sí, que no son lo mismo. Claro, ¿A eso te refieres? Eso. Porque tampoco vienen al final de el manual para el maestro, la parte del manual para el maestro, que termina con el 29, as for the rest, así como para en cuanto a lo demás. Y sí que vienen ahí. O sea, que sí que vienen aquí. Introduction a la clarificación de términos que viene después del manual para el maestro. Mind, the Spirit, ahí sí viene. Forgiveness, the face of Christ. O sea, sí. Eso es. Y luego además este libro añade un glosario. Eso es. ¿Este libro es este libro el que añade el glosario? Sí. Claro, porque el otro glosario es el de San Kenneth Wapnick, que es el que hemos estado usando. Bueno, el que yo estaba empezando a usar. Eso es. Nos estamos enterando de Entonces, todo. cuando quieras leamos esa parte de What the Need of this Edition and Why It Was Made. Vale, lo leeremos, claro que sí. Incluso, bueno, mañana, si te parece, nos dedicamos a leer el 9 y a ver si nos hemos ubicado ya. Ahora ya son las 3, o sea que, si te parece, lo vamos a dejar aquí. Leemos un momentito a la hermanita que nos dice: buen día, hermanas amadas. Aparentemente esta parte de la mente las escucha pero no entiende mucho. Entre ustedes parecen entenderse bien, pero por aquí no mucho. De todos modos, aquí las escucho. Gracias por compartir con amor.
Bendiciones, gracias, igualmente. Gracias. Seguramente y aparentemente esta parte del aprendizaje es para alumnos más avanzados. Así me entra la comprensión. Llevo a la luz y perdono que no entiendo. Bueno, lo que os recomendamos a los que parezca que no estáis entendiendo, porque este cameo que estamos haciendo, este estudio, lo hemos llamado compendio y llevamos muchos. Lo que pasa es que como llevábamos tiempo sin reunirnos para hacer este estudio, que lo que hacemos es coger la versión final, que es la que todos estudiamos, ¿no? Y que es la que universalmente se estudia, ¿verdad? Pero estamos estudiando esa versión comparándola con las notas originales de Santa Helen. Este tomo que veis aquí es solamente el primer capítulo, o sea que habría un tomo, aunque van siendo más finitos cada vez, por cada capítulo, que son 31. También es verdad que la letra, o sea que no podéis haceros la comparación de cada página del libro con estas, porque aquí viene mucho más espaciado y hay más espacio en el margen, ¿no? Pero la cuestión es que las notas de Helen, lo que ella tomó a mano, pues contiene mucha más aparente información que lo que tenemos en el texto final. Y estamos también contrastándolo con este libro de San Robert Perry y su equipo, que es una versión que han hecho, haciendo también un extracto de las notas y del libro, teniendo en cuenta las otras versiones, porque ellos han estudiado las notas. El primer extracto, que fue lo que se pasó a máquina, que es el Urtext. Han estudiado también la versión de Hewlin Case, que es una versión que se hizo en un segundo borrador y que fue un libro que se le dio para su custodia a Hewlin Case, que era el hijo de Edgar Case. Y finalmente, pues ellos parieron este libro, que por ahora, como decía Santa Aida, solo está en inglés. Y por eso lo leemos en inglés y lo traducimos al español. Y luego tenemos también este libro, Ausencia de Felicidad, que nos sirve mucho para el contexto donde ellos trabajaban, ¿no? O sea, para contextualizar cómo llegó a término el libro, cómo fue el proceso de dictado. Y además este libro de St. Kenneth Wapnick lo que ha hecho ha sido pues un resumen de lo que es la biografía de Santa Helen Schuckman, que también la tenéis a vuestra disposición, porque estaría la biografía de Santa Helen y también estaría la biografía de San William, que también son muy recomendables de leer. Entonces, a los que no estéis entendiendo lo que hemos estado hablando hoy, os recomendamos que os vayáis al compendio número 1, es decir, cuando empezamos a hablar de todo esto, porque lo que hemos ido haciendo ha sido, pues esto, hemos ido hablando de todos estos libros, de lo que hay en cada uno, y hemos ido leyendo progresivamente las notas desde la página 1, es decir, desde el momento en que empieza el proceso de dictado, pero hemos empezado por este libro, porque antes de ese proceso de dictado tal cual, pues se habla de esos meses anteriores al 21 de octubre de 1965, que es cuando ella empieza con el primer principio. This is a course in miracles, please take notes. Esto es un curso de milagros, por favor, toma notas. Y ya le dice el primer principio y le dice que ella verá milagros a través de sus manos, a través de él, ¿no? Entonces, en este libro, como se habla de esos primeros meses y también se habla de la niñez de Santa Helen, de su adolescencia, de su relación con Jesús, porque al fin y al cabo, aunque parezca que hay un punto de inflexión en el comienzo de la redacción de las notas, lo que vemos realmente cuando estudiamos este libro, cuando lo vemos, el de St. Kenneth Wapnick, cuando vemos un poco la vida de Santa Helen, es que siempre hay una progresión. Normalmente el cambio no es de un momento a otro, sino que ella empieza a tener sueños muy vívidos, cada vez va escuchando más claramente a la voz de Dios en sí, ¿verdad? Porque ya hay mucho material previo a las notas en sí que ella está escuchando claramente a la voz de Jesús, ¿verdad? Entonces es muy bonito verlo para que todos tengamos, como decía Santa Helen, lo que nos ha ocurrido a todos nosotros es que al estudiar todos estos materiales hemos comprendido primero que la voz de Dios es una voz. No nos cabe la menor duda. Porque aquello de que, bueno, la voz de Dios, bueno, pues serán imágenes que te vengan, serán sensaciones. No, la voz de Dios es una voz que te habla tan alto y tan claro como te habla el ego si se lo permites, ¿verdad? Sí. Y te dirige tan concretamente. Es muy gracioso y además que se ríe contigo Sí. y te lo hace es muy hermoso porque se adapta
a lo que pareciera que el aspecto de la mente está acostumbrado, entonces te hace ver las cosas en la cotidianidad y te hace preguntas, ¿no? Entonces tenemos un diálogo ahí, Jesús y yo, el Espíritu Santo y yo, que me muestra estas cosas y me dice, ¿en serio? A ver, vamos a ver eso más profundamente y conversamos. Claro, así es, porque además él te habla, te lo explica, te canta, ¿verdad? O sea, que de verdad que Todavía no Jesús, me ha cantado. pues a mí parece que me canta a menudo, sí. Y Qué lindo. sí, y es que usa tus registros, o sea, la voz de Dios usa la simbología a la que tú estabas acostumbrado. Entonces, si a ti te gustaba cantar y bailar, pues te va a cantar y bailar, porque eso es lo que te hace feliz a ti, en apariencia, en esta ilusoria situación. Entonces, para que te sientas cómodo, para que sueltes al personaje sin creer que estás perdiendo algo, pues Jesús suple a ese personaje, ¿verdad? Y como nos dice el texto, se vuelve el amigo en el que puedes confiar. Sí, Santa Hilda, fue muy gracioso porque ayer estaba yo, como te decía, estamos con aparentes lecciones de perdón, estaba yo en mi aparente de ilusorio trabajo que como que estaban todavía las cosas en demasiado limbo y yo ayer me senté a perdonar y no puede ser que yo esté realmente pensando que este trabajo mío es mi sustento, ¿no? Y ¡ting! Mi jefa me llama y me dice que no, que todo está bien, así de simple, porque Jesús empezó a hablar conmigo, empezó a decirme, pero de verdad, como no has tenido suficientes señales, no has visto ya, como ten fe, me estaba diciendo eso ayer y me puse yo ya a hacer otras cosas y después en la tarde de la nada me llamó mi jefa. Entonces sí, es simplemente seguir siempre con la escucha. Este camino, hermanitos, Santa Isla, explícales cómo pueden encontrar el primer compendio. Si escriben qué en tu canal o en tu página. Sí, yo creo que poniendo compendio 1, porque al principio sí que lo llamábamos 1, además también Santallida hay que deciros que Santallida ha ido ya haciendo una labor de traducción de todo el libro de San Robert Perry, este libro que solo está en inglés aparentemente por ahora, ella lo ha ido traduciendo y empezó con los cameos también, ¿verdad? O sea, empezó desde el principio del libro y se fue yendo a los cameos a medida que el libro citaba el cameo. Entonces podéis acudir también al canal de Santallida, donde también tenéis toda la traducción, que ella ha hecho ya una labor, lleva todo eso muy avanzado. Y con los compendios, pues poniendo compendio 1 en el canal de Un Curso de Milagros 1965 o poniendo en el buscador de YouTube compendio 1 y Un Curso de Milagros 1965, pues saldrán, ¿verdad? Igualmente los vamos a intentar localizar todos para tenerlos ordenados y los vamos a compartir, ¿vale? Los compartiremos seguramente en la página de Facebook de Hilda Núñez López, de la fanpage, y seguramente en miracle.love también, para tenerlos ordenados y que nos sirva a nosotros, porque fíjate que como hacía tiempo que no habíamos vuelto a ello, pues a la hora de buscarlo, yo he usado aparentemente media hora para hacer esa búsqueda y no he llegado a ver cuál era el último compendio que habíamos hecho. Entonces, no importa, está todo bien, eso nos sirve para que hagamos todo este trabajo de reordenar la información y que pueda ser fácilmente asequible para los hermanos, porque de verdad que merece la pena todo lo que ya llevamos de estudio. Sé que San Miguel, por ejemplo, que recurrió al Urtext y no entendía nada, porque lo que decíamos de las notas, o sea, leer las notas tal cual, pues como muchas partes están a modo telegráfico porque son notas, hay veces que sí hay redacción que se entiende coherentemente y otras que no se entiende. Por eso una gran parte de la labor que han hecho San Robert Perry y su equipo con este libro es que ellos ya lo han organizado, esa información. Pero a la vez se vuelve a perder el orden en el que se dictó las notas. Por eso tener siempre presente el librito de las notas, cada uno que se lo fotocopie, porque no hay libros que se vendan, sino que está el PDF de San Dag Thompson, D-O-U-G Thompson, T-H-O-N-S-O-N, Tom con M. Bueno, pues The Notes, The Shorthand Notes, The Shorthand Manuscript, pues tener, los que sepáis inglés, tener el manuscrito de las notas a mano para ir viendo cuál fue el proceso de dictado, pues es muy bonito también, ¿verdad? Porque Jesús se iba amoldando a lo que Santa Helen preguntaba también. Bueno, pero ¿y entonces esto? ¿Pero y entonces aquello?
O sea, como decía Santa Águida, Jesús nos responde todas las dudas. O sea, Jesús no te deja con duda alguna. Lo único que nosotros tenemos que querer hacer es aquietarnos. A ver, te voy a escuchar. Porque la clave de verdad que para que Jesús nos escuche es callarnos. Cosa que no estábamos muy acostumbrados a hacer. Y es la clave para poder escuchar todo, Santa Hilda. Si queremos aprender, cuando vamos a la escuelita, a ver, escuchemos todos, listening ears, y poder aprender. Es lo mismo con nuestro hermano mayor. Eso es. Callar la mente, porque... Callar a la mente del ego, realmente. Lo hace tan y amablemente, porque entonces es a la vez, no sé, o sea, es como que la mente nosotros la entrenamos tanto que empezamos a pillar, o él mismo empieza a decir, ¿en qué estás pensando? Como Facebook. ¿En qué estás pensando? ¿De dónde viene eso que estás pensando? ¿Ese es un pensamiento amoroso o no? Entonces no sé si es Jesús o soy yo, pero el punto es que hay ese proceso amigable y en unión de ir revisando y manteniendo la vigilancia mental, a revisar nuestros pensamientos, de dónde vienen, que esto no es lo que yo quiero, qué es lo que hemos aprendido. Es lindo. Claro. Nuestro hermano mayor nos lleva por este camino tan dulcemente, como tú siempre dices, tan dulce y amorosamente de la mano. Ese es el camino con nuestro hermano mayor, realmente. Así es, porque la voz de Jesús sería la voz del espíritu y la voz del yo sería la voz del ego. Entonces ya no es el diálogo con el ego, ojo, es el diálogo con una mente que quiere aprender. O sea, lo que estamos haciendo es dejar de lado al ego y estar dispuestos a que él mismo me dé las preguntas. A ver, pregúntate esto. ¿Sería posible que tal? ¿Verdad? Porque eso es algo que yo he ido descubriendo en las últimas épocas, incluso semanas, ¿eh? Porque de lo que me he dado cuenta es de que Jesús te da las preguntas también. Fíjate que en el libro de ejercicios hay algunos ejercicios que te dice, pregúntate si esto, ¿no? Y que te quedes ahí y escuches. Pero es que realmente esa es su dinámica, porque es un sistema de pensamiento que se hace sus propias preguntas, ego, y se da sus propias respuestas. Entonces, cambiar de sistema de pensamiento es, ahora tengo otras preguntas que son las correctas para que tengan las respuestas correctas también. Fijaos qué cosa más bonita, ¿no? Por eso en el capítulo 30, cuando en reglas para tomar decisiones dice, me olvidé de hasta lo que tenía que preguntar. Es que tengo que olvidarme de cuáles son mis preguntas. Y él me las va a dar. Por eso esto no es un camino de soltar el control totalmente. Él me lo da todo, hasta las preguntas que hacerme para obtener las respuestas adecuadas que me dejan satisfecho. La clave de esta enseñanza es que las preguntas y las respuestas de Jesús me dejan satisfecho. Así es. Ya no soy un ser carente, soy un ser pleno, lleno de amor, ¿verdad? Lo que se acaban son los deseos y necesidades. Eso es. Pues muchas gracias. Vale, pues entonces mañana estaremos viendo el siguiente cameo. ¿Vale? Gracias, Santa Hilda. Igualmente. Bendiciones. Chao, chao.